Shalom, mis queridos y amados hermanos. Les saludo, le doy la bienvenida con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Estamos de nuevo juntos en espíritu para adorar a nuestro maravilloso Dios. Gloria a Dios. Antes de dar el culto de hoy, hay algunos anuncios que quiero compartir con todos ustedes. El nivel de la infección de COVID-19 lamentablemente continúa muy alto. Así que les pido oración para que sea solucionado cuanto antes. Pero también les pido que sigamos con los cuidados según las indicaciones recomendadas. Si es posible, evitemos los encuentros directos y presenciales. Y continuamos también con los cuidados especiales de nuestros adultos mayores en casa. Y cuanto a las reuniones de la iglesia, en la sede de la iglesia, seguimos con la abstención. A excepción de reuniones a fines administrativos y preparativos para culto y los otros muy urgentes. Y otras reuniones, otros cultos, haremos en la forma virtual. Por tanto, los cultos seguiremos a través del medio virtual como estamos acostumbrados últimamente. Los domingos iniciamos a las 10 de la mañana con el culto de los niños en idioma coreano y español. Las 11 horas, el culto en coreano. 15 horas, culto en español. Los días miércoles, 19 horas en coreano y en español. Y desde el lunes hasta viernes 6:30 los cultos matutinos de todos los días. Y los cultos de las células continuamos de la misma manera. Estamos muy agradecidos a Dios y colaboración de todos los hermanos. Estamos continuando bajo las grandes bendiciones de nuestro Dios. El día 17, jueves, tendremos el culto de la célula grupo 3. El 18, viernes, vamos a tener el grupo 4. Y en la siguiente semana, día 24, jueves, grupo 5. Y el 25, viernes, vamos a tener el grupo 6. En principio son las 5 de la tarde, pero de acuerdo a la necesidad y de las circunstancias de cada grupo, se puede modificar la hora. Y por favor avísenme para poder estar preparando en la misma hora. Y continuamos a partir de esta semana los estudios bíblicos de los jóvenes. Ya la segunda parte, les pido muchas oraciones y participación, como siempre, los jóvenes están haciendo. Seguimos con la campaña de saludarnos y bendecirnos por teléfono y por vía internet. Y si por ahí ven a alguien de mucha necesidad, de mucha urgencia, no olviden de avisarnos. Esta semana es la semana de los maestros, de los profesores. Hoy, el domingo 6 de septiembre, hoy vamos a tener el culto. Por supuesto, el culto es para Dios, pero también agradeciendo, festejando el Día del Maestro. Vamos a entonces iniciar el culto de hoy, domingo 13 de septiembre, con una oración. Vamos a orar entonces. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré, trovaré salmos. Amén. Amantísimo Dios nuestro Padre Celestial, gracias por convocarnos en esta fiesta celestial con tu sublime presencia. Estamos contigo por el único mérito y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y como tu palabra dice, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Por eso pedimos tu Espíritu Santo nos llene y nos guíe
Reconocemos a ti, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios que nos envió al Señor Jesucristo como nuestro absoluto soberano y Señor. Entonces, para ti sea toda la honra y la gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a confesar nuestra fe a través del credo apostólico. Vamos a confesar. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Vamos a adorar a nuestro buen Dios con una alabanza. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré,
a Dios. Vamos a orar todos juntos. Representación de todos nosotros. Estará orando nuestro hermano, diácono Mateo Chan. Vamos a orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, suplicamos y confesamos nuestra fe en ti en nombre de Jesucristo. Por amarnos tanto, envió a Jesús a enseñarnos el camino a la vida, muriendo en la cruz y resucitando, así dando prueba de su amor hacia nosotros. Damos las gracias por enviar a Jesús a mostrarnos la vida y que nos guíe hacia la obediencia, para que podamos meditar tus palabras a través de la fe y agradecimiento día tras día. También te agradecemos por purificar nuestro cuerpo y alma para que podamos estar en tu presencia. A través de este culto queremos confesar nuestros pecados que hemos cometido conscientemente e inconscientemente durante la semana. Danos fuerza para poder vencer las tentaciones terrenales y estar firmes en la fe. En este momento te pido por el pastor para que nosotros, a través de su sermón, podamos sentir tu amor y fuerza. Te pido salud para los que están enfermos y sabiduría para los que están en dificultades. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, muchas gracias. La oración de nuestro hermano diácono será hecho en realidad en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy nos toca leer Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Efesios 4, versículo 11 y 12. Vamos a leer juntos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y otros evangelistas y a otros pastores y maestros, y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Como al inicio del culto había anunciado, estamos festejando, agradeciendo a nuestros profesores, a los que se dedican al ministerio de enseñanza. Le felicito, le bendigo en el nombre de nuestro Señor. Hoy vamos a hablar en cuanto a la enseñanza, a los que se dedican a la enseñanza y a los que son enseñados, que dice la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios vamos a recibir la gracia que tiene preparada para este culto de hoy. Al iniciar, quiero presentar dos versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, desde versículo 30 al 31, y dice así: acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías. Dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si algunos no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bueno, esta historia se trata de un alto funcionario de la reina Candace de Etiopía. Etiopía es un reino que hasta hoy en día se encuentra en África. Y este hombre, alto funcionario, era el encargado de tesoro. Es decir, una persona muy importante para el reino. Vino hasta Jerusalén para adorar a Dios. Y estaba volviéndose en su carro a su país. Y dentro del carro él estaba leyendo el libro de Isaías.
Evidentemente era una persona de una intelectualidad de muchos estudios, pero no podía entender lo que estaba leyendo. Entonces aparece el diácono Felipe. Por supuesto, por la guía y la inspiración del Espíritu Santo, él se acercó y se sube al carro a invitación de este importante hombre. Entonces Felipe le enseña el significado de la palabra en cuestión y este etíope pudo entender por fin lo que estaba leyendo. Entonces le llega la gracia del Señor. Decide creer, aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces no duda, para el carro, se baja para ser bautizado. ¡Qué maravilla!, ¿no? Mis queridos hermanos, así es de importante que alguien nos enseñe la palabra. Sobre todo una persona que tiene preparación, que tiene conocimiento de la palabra, es muy, muy importante. Se puede uno aprender solo, pero no siempre es así. Y nuestro Señor, providenció, Él lo tomó la decisión para que dentro de la iglesia podamos aprender de esta manera. Nosotros también hemos aprendido de alguien en el pasado. Y hoy también estamos aprendiendo de alguien. Y mañana estaremos aprendiendo también de alguien. Y si dejásemos o comenzamos a rechazar de alguien que nos enseñe, entonces desde ese momento comenzará el egoísmo, comenzará la arrogancia. Ya no habrá progreso en su personalidad, no habrá su avance en su vida. Y no solo eso, sino que habrá retroceso, habrá fracaso. La iglesia y en la vida cristiana es necesario que tengamos a alguien que nos enseñe. Y en ese sentido, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es, mi querido hermano, el Señor dispuso para que en la iglesia haya personas que se encarguen a enseñar, persona que trata de la palabra de Dios y guía la vida de la iglesia para la madurez. Y para ello el Señor llamó a ciertas personas, se le dio dones especiales para cumplir ese ministerio. En ese sentido, nuestra iglesia tenemos una gran bendición del Señor porque contamos con muy buenos y maravillosos maestros y profesores. Y no es para presumir de ninguna manera. El Señor, aun a pesar de mucha falta, me puso como pastor de esta congregación para que pueda enseñar su palabra. El Señor nos permitió otros muy buenos ministros que son pastores, chandosanim, ni qué decir de nuestros magníficos profesores. Imagínense qué y cómo hubiera sido sin ellos en este momento tan difícil. Gracias a ellos estamos teniendo culto, continuamos la enseñanza de la palabra de Dios. Y también, cómo no, nuestros presbíteros, nuestras consejeras, en coreano decimos 권사님, a los diáconos y tantos jóvenes que sirven
en diferentes grupos, células, escuelas dominicales. ¡Qué bendición y qué maravilla! Por supuesto, en principio, todo es por la gracia de nuestro Dios. Pero también no podemos ignorar que hay un gran servicio y sacrificio. Sobre todo hay una entrega de amor de nuestros queridos profesores. Por eso les digo con todo mi corazón y muchas gracias. Y le bendigo también en el nombre del Señor a todos nuestros queridos profesores, educadores, colaboradores, que tenga de las mejores bendiciones de nuestro Dios. Amén. Bueno, la palabra de Dios habla de que la congregación, cómo debe actuar con y para los maestros, para los profesores, para los ministros que se dedican a la enseñanza de la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice así: los ancianos que gobiernan bien se han tenido por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí los ancianos se refiere a los líderes, en nuestro caso a los presbíteros de la iglesia. La iglesia debe respetar con honor a los presbíteros, a los líderes. Pero aún más se debe doblemente para los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13 dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Atención lo que dice, que reconozca. Reconozca es que sepa qué situaciones se encuentran, que tengan intereses, que tenga interés de los profesores, de los pastores. Tenga mucha estima y amor, y así que reinen la paz entre quien enseña y quien aprende. Y en Hebreo capítulo 13 versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué dice este versículo? Dice que hay que obedecer y sujetarse de los pastores y de los maestros. Hay que hacer que los maestros puedan enseñar, si es posible, en la alegría, no con quejas. ¿Por qué? ¿A qué fin? ¿Para provecho de quién? Y dice, para los que son aprendices, para los que aprenden, para la congregación en general. Es provechoso si la persona que enseña con alegría que con quejas. Y Gálatas capítulo 6 versículo 6 dice: el que es enseñado en palabra haga partícipe de todas cosas o toda cosa buena al que le instruye. Este versículo dice que haga partícipe de toda la cosa buena que le pasa a la congregación, a la gente, a las personas que son enseñados por los maestros y por los pastores. Los maestros sirven al ministerio por la gracia y poder del Señor, porque si no fuese así, no podría seguir enseñando, porque no es fácil la tarea de enseñar, sobre todo la palabra de Dios. Nosotros los ministros
de la palabra, de la enseñanza, los profesores, nosotros tenemos la recompensa del Señor, por supuesto que sí. Pero este versículo nos demuestra claramente que seguimos siendo humanos. Tenemos risas, pero tenemos también lágrimas. Tenemos momentos de felicidad, pero también tenemos tristeza. Hay momentos que tenemos mucha energía y fuerza, pero también podemos sentir el cansancio y agotamiento. Sobre todo la soledad. Los ministros de la enseñanza de la palabra, los profesores, los pastores, necesitamos el calor, el amor de la congregación, de sus enseñados y de las gentes. Por eso, este versículo que hemos leído, que haga partícipe de todas las cosas buenas al que lo instruye. Por eso, mis queridos hermanos, a la congregación, le pido en el nombre de Jesús que reconozcan, que recuerden de los servicios, sacrificios y dedicaciones de los pastores y de los profesores. Cómo ellos preparan, cómo ellos se dedican, en qué situaciones se encuentran. Aquí no quiero que se olviden también de lo que hoy están retirados. Pero cuántas cosas nos han enseñado. Recuerden nuestros ex profesores. Y sobre todo, oren por los maestros, por los profesores. En forma más particular, le quiero pedir, cuando se encuentren, saludémosle atenciosamente. Busquémosles frecuentemente. Escuchemos, valoremos sus enseñanzas y sus preparaciones. Invíteles cuando se pueda. ¿Saben por qué? Porque los que se dedican a la palabra de Dios, ellos los merecen. Y ellos los retribuirán con más y con mejor. Ahora veamos qué dice la palabra sobre los que enseñan. ¿Cómo y qué hay que hacer? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2 dice así. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Dios, servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bueno, esta carta a los Corintios apóstol Pablo le escribe en una época donde la iglesia de Corinto estaban en conflicto, estaban divididos en grupos. Algunos decían que son de Pablo y que son de Apolo, que son de Pedro, de que fulano y sultano, y se hacían grupos y se peleaban, se discutían, trataban de imponer que cada uno, su maestro era mejor. Por ende, quienes le siguen también son los mejores aprendices. Pero este versículo que hemos leído nos dice claramente: las personas que se dedican a enseñar, que se dedican a administrar ministerio de Dios, no hacen para conseguir reconocimiento o admiración de las personas. No es para buscar muchos fans, no es para tener muchos seguidores. Es solamente para servir fielmente al ministerio que el Señor les ha encomendado. Entonces, ¿cómo sirvieron? El propio autor de este versículo que hemos leído, Pablo, Timoteo, Apolos y otros. Primera de Corintios capítulo 9 dice así:
Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Si hay manera o si se puede enseñar bien como el Señor quiere, no importa si el maestro, el apóstol o el pastor, si llega a ser espectáculo de la gente. Es decir, si son ridículos delante de las personas, no importa eso. Con tal que pueda enseñar bien conforme a la voluntad del Señor, todo eso es posible. Primera de Corintios capítulo 4, 11 dice así: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Los maestros, los pastores, los que nos dedicamos a la enseñanza, los profesores. Si podemos nosotros hacer llegar bien la palabra, si podemos enseñar bien como nuestro Señor quiere, podemos soportar el hambre sin problema, la sed, estar desnudo, abofeteado, no tener siquiera morada fija. Eso no importa. Es lo que la palabra de Dios pide a los maestros, a los profesores. Y Primera de Corintios capítulo 4, versículo 12 al 13 dice así: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como las escorias del mundo, el desecho del todo. Aunque en las maldiciones tenemos que enseñar bendeciendo a las gentes. Aunque haya persecuciones, difamaciones, y seamos tratados como escorias, debemos dedicar a las enseñanzas, teniendo paciencia, teniendo misericordia y el amor. Esa es la actitud, esa es la manera que la palabra de Dios pide a los maestros, a los pastores. Pero eso es como es posible. Como si la gente no nos reconoce nuestro esfuerzo, nos maldice, nos persigue. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice así: yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pero el que me juzga es el Señor. Amén. El siervo busca siempre el reconocimiento de su amo, no de otros amos, no de otras personas. ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Reconocimiento de quién? ¿Por reconocimiento de quién estamos trabajando? ¿Reconocimiento de quién es el que nos importa más? Debe ser Señor Jesús, no de la gente. Si de repente nos importa más reconocimiento de la gente, entonces Jesús no está siendo tu Señor. Siempre tenemos que tener como objetivo el reconocimiento de nuestro Señor Jesús. Buen maestro, el maestro correcto, el maestro que puede sacrificar, entregar, es porque busca el reconocimiento del Señor Jesús. Cuando uno busca el reconocimiento de nuestro Señor Jesús, entonces se puede servir fielmente al ministerio de la enseñanza. Se puede pasar por las dificultades, porque el Señor te reconoce,
porque el Señor te acompaña, porque el Señor te da la fuerza. Pero si buscamos de repente reconocimiento de otra gente, reconocimiento y aplauso de la gente, entonces no tendremos esa gracia de nuestro Señor. Vamos a tratar de estar de acuerdo a los deseos de la gente. ¿Y cómo nosotros podemos conseguir el reconocimiento del Señor Jesús? Juan capítulo 13, desde el versículo 12 al 15. Juan 13, 12 al 15 dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La manera de conseguir el reconocimiento en nuestro ministerio de enseñanza, tenemos que hacer como nuestro Señor hizo. Hay que enseñar como Jesús hizo. Jesús es nuestro mejor modelo. Es el maestro de los maestros de todos nosotros. Él no solamente enseñó con bellas palabras, sino con la práctica, con la entrega. No reinando sobre los otros como un patrón, sino como un siervo, como un servidor, lavándole los pies, mostrando por su acción la parte más sucia, sin ningún problema. Le ha secado los pies. No es como transmisor de conocimiento o teorías, sino como siervo, con fervoroso amor, con una humildad suave y misericordioso. Así le llegó a sus aprendices, a los que son sujetos de la enseñanza. De esa manera consiguió la transformación del publicano Zaqueo, aquel que solo le importó el dinero, pero la enseñanza, el amor de sacrificio de Jesús le transformó. A esa mujer que tenía más de 7 maridos, María, se ha convertido en discípulo de Jesús. Y también se puede servir con humildad, misericordia, amor, así como Jesús hizo, sabiendo que serás inclusive traicionado. Jesús fue traicionado por Pedro y por Judas Iscariotes. Jesús sabía muy bien, pero Jesús igualmente no escatimó su amor. Él les lavó los pies al igual que otros discípulos. Pudo servir con esa humildad, con esa misericordia y amor. Y nosotros también, con esa humildad de Jesús, podemos servir, podemos conseguir el reconocimiento de nuestro Señor Jesús. Podemos llevar nuestra cruz, podemos subir por Gólgota, podemos nosotros seguir la gloriosa entrega y este maravilloso camino de enseñar la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, sean maestros, profesores, pastores o lo que son enseñados, toda la congregación, finalmente nosotros todos somos profesores y maestros. Porque nuestro Señor Jesús, cuando tuvo que ascender a los cielos,
le llamó a los discípulos, le pidió para que vayan a todas las naciones para enseñar, para hacer practicar todas las verdades, el evangelio de Jesucristo de la salvación. En ese sentido, todos somos ministerio de enseñanza. Primera de Corintios capítulo 12 habla de los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 8 habla entre todos estos dones, los dones que encabeza, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El Espíritu Santo ha dado a la iglesia, a los santos, a la congregación toda, los dones, sobre todo dones de la palabra de sabiduría y la palabra de la ciencia, es decir, la palabra de Dios. Para hoy nosotros, esta palabra de Dios es la palabra que está escrita en la Biblia. Entre tantas cosas, tantos ministerios de Jesucristo, que nosotros podemos continuar, aun nosotros no siendo Jesús, es la de enseñar la palabra de sabiduría y ciencia. Es la misión de enseñar la palabra de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros hoy, que estamos en esta época, somos nosotros todos, los Pablos, los Apolos, los Timoteos. Somos, sí, Señor, somos los Apolos y los Pablos, los Timoteos de hoy. Y en este ministerio tal vez podamos pasar por dificultad. Puede que la gente te hiera en tu orgullo. Puede que lloremos, derramemos lágrimas. Hasta que puede que alguien nos hiera el corazón. Podríamos pasar por muchas angustias y dolores. Y muchas veces nos preparamos con mucha dedicación, esfuerzo y tiempo para enseñar. Preparamos no solamente la palabra, sino también preparamos de muchas maneras para llegar a la gente. Pero sin embargo, podemos encontrar que nos menoscaben. Puede que nos critiquen de mala manera. Y puede que nos menosprecie, inclusive nos desprecien. Pero sin embargo nosotros podemos caminar con esperanza, con gratitud, porque nosotros no buscamos reconocimiento y admiración de la gente, sino que buscamos el reconocimiento y admiración de Jesús nuestro Señor. Este es nuestro Señor que nos acompaña y nos da fuerza, nos da poder, nos da la inmensa alegría para poder seguir en este camino de la enseñanza. Entonces, mis queridos hermanos, sigamos solamente a Cristo, quien ya fue antes que nosotros, quien ya consiguió la victoria. Continuemos en esta maravillosa misión de transformación y salvación del alma, para la vida eterna, para la rica, gloriosa vida en Cristo Jesús. Siendo así, los que están en la enseñanza y los enseñados, reaccionando y manifestando de la manera que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña y que nosotros ya vimos. Bendigo y pido en el nombre de Jesús que nuestra iglesia sea así. Que nuestra iglesia sea reconocida, felicitada por nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Vamos a orar. Amado Padre Dios, gracias Señor. Gracias Señor por nuestros maestros y profesores y pastores.
Hoy a través de tu palabra hemos aprendido de que tenemos que obedecer, escuchar, reconocer, estar juntos con los que enseñan. Y los que enseñan tienen que poner todos los sacrificios, seguir la manera de Jesús y poner todo de sí para poder enseñar no solamente de conocimiento, sino que con el corazón, con la acción, con obedecimiento. Señor, en este momento pedimos que tus dones, tus bendiciones y tu gracia sea llenado para toda la congregación. Que esta nuestra iglesia sea una iglesia, sobre todo, Señor, obediente en el ministerio de la enseñanza de tu palabra. Seamos discípulos de Jesucristo, que podamos llevar su evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos, para que ellos también sean salvos, sean cumplidores, sean otros maestros y discípulos tuyos, Señor. Gracias, Señor, que sabemos que tú harás así. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar alabando a nuestro Señor. Ya no quiero ser
Amén, amén. Vamos a agradecer por la ofrenda. Amantísimo Padre Dios, muchas gracias por darnos tu sagrada enseñanza y el entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro máximo maestro y por darnos entre nosotros también los maestros y los pastores para enseñarnos, a fin de ir conociéndote más y ponernos firme en tu gloria. Ahora queremos, Señor, ofrendar, entregar lo seleccionado entre los frutos que tú nos has dado. Reciba, Señor, nuestras ofrendas y servicios, y bendice a todas las manos y corazones con suficiencia para que no falte nada. En cuanto a estas ofrendas sean utilizadas para la iglesia que es tu cuerpo, para el reino y para la enseñanza de tu evangelio. Y finalmente, siempre sea glorificado, Señor, tu nombre. Señor, por esta dificultad de pandemia, entiendo que hay hermanos en dificultades, hay oraciones angustiosas, pero sin embargo, Señor, tenemos la fe. Por eso te rogamos que respondas con tu gracia, con tu consolación, solución sobre todo, y la victoria, Señor. Confiando plenamente en tu fiel amor y bondad, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a terminar el culto de hoy con la oración de bendición apostólica. Vamos a orar. Que para todos los que estamos inclinando humildemente, con la decisión de seguir aprendiendo con gratitud a través de los pastores y maestros levantados por ti, y obedecer al llamamiento del glorioso ministerio de enseñanza, sean la infinita gracia de nuestro Señor Jesús, el amor eterno y perfecto de nuestro Padre Dios, y la presencia y la comunión plena del Espíritu Santo, desde ahora, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.